Televidentes amigos, muy buenos días. Tengan ustedes, les saluda su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, una programación en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Son 10 horas con 39 minutos, 10 horas con 39 minutos. Bueno, la situación, hace poquísimos instantes vinimos de una rueda de prensa que se dio en las oficinas del doctor Fernando Rosero González, ex Contralor General de la Nación, quien expuso de manera descarnada la tremenda realidad que ocurre en un colegio, voy a decir el nombre, el Colegio SEC Internacional, donde 3 estudiantes, ya que se iban a graduar, han violado a una chica, y eso, según las investigaciones que se han dado, pues es prácticamente imbarajable, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que señala también el doctor Fernando Rosero González es el hecho de que por parte de la entidad educativa no se hace absolutamente nada. Es más, uno de los que están involucrados en este tipo de situaciones, hijo del cónsul de Chile, ya está en Chile, otros están fuera del país, son 3, y definitivamente lo peor, dice él, de que desde la República Dominicana mandan la documentación necesaria para que se lleven a cabo acá en el Ecuador, por parte de la Fiscalía de la Nación, obviamente, las investigaciones que sean menester para hacer justicia en este contexto. Lo raro de este asunto es de que aquí nuestros fiscales, ¿sabes por cuántos fiscales ha pasado este temita? 7 fiscales. 7 fiscales. ¿Y sabe lo que dicen? Yo no estoy competente para esto, mándele al otro fiscal, y así asado y cocinado. Así no se puede hacer justicia. La seguridad jurídica en este país está por los suelos. Le estamos haciendo un flaquísimo favor a la dignidad y al honor nacional. En el Concierto Internacional de Naciones nos han de tener, me van a disculpar el término, como trogloditas. Y eso obviamente tiene que tener su fin. De otra parte, también el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUT. Con él vamos a conversar sobre un tema que también es de fundamental importancia, ya que conlleva la vida de miles y miles de seres humanos. Los jubilados, cuál es la situación actual del IES, qué es lo que se pretende hacer, hasta cuándo se tiene que soportar que la soga siempre se rompa por lo más delgado, siempre a favor de las élites y de las corporaciones económicas, aquellos que detentan el poder político y económico de este país, siempre a favor de ellos. Los menesterosos, los de a pie, como quien dice, el pobre parroquiano, simple y sencillamente olvidado de que se le deben respetar sus derechos. Por eso hemos invitado aquí al doctor Juan Bareles Cabrera sobre esta temática, desde su perspectiva. Doctor, ¿qué es lo que ocurre en el IES? Explíquenlo mejor a toda la ciudadanía para que tenga un criterio común y amplio sobre esta situación. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Hugo, a los televidentes y oyentes de este programa. Mis saludos a nombre de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. Nosotros estamos preocupados más que por lo que se dice, por lo que se va a dar en los próximos días con respecto al tema del IES. Esta situación que se ha generado en los últimos días, que fue la reforma a la ley que se aprobó en la asamblea pasada, y esta es una reforma a la reforma, en donde prácticamente lo que se saca de en medio es que la reforma establecía que el IES debía ser administrado de manera tripartita, es decir, de manera rotativa. Le correspondía al gobierno nacional por el Estado, a los trabajadores aportantes, ¿no es cierto?, y a los empleadores obligados a cumplir con el IES. Es decir, que de manera rotativa le correspondía en algún momento a los trabajadores, para entonces sí, desde la administración de la parte laboral, hacer conocerle tanto a los afiliados como a los jubilados la real situación que pasa en el Seguro Social. Eso se lo dejó de lado y hoy se establece una conformación del Consejo Directivo del IES diferente, dándole una nueva conformación con el carácter tripartito, pero que sigan siendo la administración
a cargo del gobierno nacional, que en este caso es el Estado. Entonces, prácticamente el deudor más grande que tiene el IES, que es el Estado, porque ya estamos por los 25.000 millones de dólares que debe el Estado ecuatoriano al IES. Y lo que es más, están pensando que el hueco deficitario del fisco, en esta vez se está hablando de que se va a encajarle más papeles al IES, extrayéndole dinero en efectivo, ¿no? Papeles de deuda que ya estamos hasta la coronilla en el IES, porque no se le paga el 40% como establece la ley, ni tampoco se establece un calendario de pago de la deuda que tiene el Estado con el IES. El IES es de los trabajadores, el IES tiene como obligación el Estado de pagar, ¿no?, el 40% de la administración para poder sustentar, ¿no?, las jubilaciones y también los problemas de las enfermedades catastróficas que hoy no solamente el IES se le otorga a los afiliados, sino también a las familias de los asegurados y de los jubilados. Es decir, que los trabajadores, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asumen las obligaciones del Estado en materia de salud familiar. Hay quienes se llenan la boca en las páginas de periódicos, como los famosos economistas, entre comillas, como el señor Dají y otros, que dicen: ¿por qué tiene que darle el 40% el Estado? Bueno, en el mundo no hay seguridad social sin que el Estado aporte lo que le corresponde por concepto de contribución para las jubilaciones y para las enfermedades catastróficas. Por otro lado, una de las cosas que sí nos preocupa es que muchas de las cosas que no van en la ley al Ejecutivo para su aprobación o veto, regresan del veto, ¿no?, aumentadas, corregidas y aumentadas, que es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque hoy, con este matrimonio que tiene el gobierno nacional, que ya parece un matrimonio incestuoso que tiene con los socialcristianos y el correísmo, pueden tranquilamente ponerse de acuerdo para hacer lo que les da la regalada gana. Y puede ser que más sea el perjuicio que la solución que se ha venido, tratando de proponer por parte de alguna comisión de jubilados que fueron los que impulsaron. En esta época en la que justamente hay un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, es peligroso, porque ya lo dijo el presidente del IES, que es el representante del gobierno nacional en el IES, que el señor Peña, que él no está de acuerdo con muchas de las cosas que se han puesto en esta reforma, y que él va a proponer al gobierno nacional un veto. Doctor, hay una situación. ¿Considera usted que de una manera, un tanto inexplicable, se anteponen, se priorizan acuerdos, cálculos políticos, intereses de la clase política por sobre el derecho humano, que es, por ejemplo, el de los jubilados a tener una buena atención en su salud, una buena atención en todo sentido? Al fin y al cabo, ellos son los dueños de esta entidad y son los que tienen mayor derecho de reclamar. Es al contrario, aquí no resulta paradójico eso. Mire, lo paradójico en este país es que en el Ecuador se han condonado la deuda a los más ricos desde que tengo memoria, y de lo que se ha podido contabilizar,
a través de las cifras del Banco Central, aproximadamente 69.000 millones de dólares. Eso, según la información que nos da la economista Vilma Salgado, que es una digamos, investigadora de la economía ecuatoriana seria, porque ha sido funcionaria de organismos internacionales en este sentido y conoce perfectamente. Y tenemos una deuda externa que están redondeando los 80.000 millones de dólares. O sea que si nosotros no hubiésemos perdonado la deuda de los ricos, de las empresas más ricas del Ecuador y también de las empresas transnacionales, porque no solamente se les ha condonado a las empresas nacionales, sino a las empresas transnacionales como petroleras, telefónicas, etcétera. Si nosotros no hubiésemos perdonado, no tuviéramos deuda externa. ¿Cómo es la situación, no? Para eso, y ahí no es que van a decir que esa política económica tenía color, tenía sabor, tenía ideología. No. Todos los gobiernos han pasado y no han hecho absolutamente nada para cambiar esa política. Definitivamente hay intereses porque los sobrepasan, claro, los intereses de las grandes mayorías. Los intereses que hay en esos pactos de la Real Gana, ¿no? Que son temporalidades, que van en detrimento de la vida del ser humano, del pueblo, exacto. Entonces, si a eso nosotros le aumentamos el tema de que el Estado no le cobra los impuestos y no paga las obligaciones al IES, entonces tenemos una institución con un déficit, pero supremamente grande. Entonces, nosotros lo que decimos al gobierno nacional, que se gasta 60 millones de dólares en una consulta, 69 para ser más exactos. Imagínense, que no tiene sentido, que el único sentido que tiene es que es una campaña, ¿no?, de inicio para su reelección, que la pagamos el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no se la paga con la plata de su papá, con la plata de su familia? Que debe un poquito más que esta cantidad que por Dios, entonces un país que va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero no hacia la izquierda ideológica, no, que todo lo coge hacia la izquierda y no va de manera derecho como deben ser los valores fundamentales del Estado, que tiene una violencia en las calles que está vinculada ya no solo al narcotráfico, sino también a la narcopolítica, sino a la narcojusticia, sino al narcoestado. Entonces, todo esto ha hecho que el Estado ecuatoriano termine perjudicando al sector más vulnerable, que son los jubilados, porque a ellos se les quiere limitar la pensión jubilar, porque al jubilado se lo quiere, digamos, terminar su vida con una jubilación paupérrima, haciendo que el cálculo que hoy se lo hace en los últimos 5 años, que es lo medianamente natural, cuando debiera ser que el trabajador, cuando termina con ese sueldo, debe jubilarse. Bueno, sin embargo, la ley establece que sea el promedio de los 5 últimos o mejores años. ¿Esto qué significa? Que si le aumentas a 30 años, como plantean la famosa comisión propuesta por el señor Lazo, y que veo que la siguen batuqueando ahora en la Asamblea y en el gobierno, lo que va a pasar es que va el jubilado a terminar sus días ni siquiera con un paracetamol en los hospitales, sino con una caja temprana. Y esto es en realidad, o sea, estamos viendo que se está perjudicando al sector más vulnerable de la sociedad, que son los mayores y que son también los niños que hoy no tienen escuela porque las inundaciones y la falta de inversión. Definitivamente, dentro de poquísimo tiempo, la mejor inversión ha de ser ponerse funeraria, pues, porque ya no queda de otra, pues. El pobre trabajador ya llega a su etapa, digamos,
ya al final, en términos de su producción, saldrá del trabajo al cementerio, no queda de otra. Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque se saca, digamos, el espíritu de solidaridad humana que debe de primar en una entidad de esta naturaleza como es el IES. Finalmente, mi querido doctor, usted habló de una consulta popular. En este contexto, ¿qué nos tiene que decir la SEDUCUT? Bueno, nosotros hemos aprobado en el Comité Ejecutivo Nacional que la consulta no es necesaria. La consulta es una pre-campaña a la presidencia del presidente Noboa. Catapulta electoral. Y eso no es honesto, no es correcto, porque si se aprueban las reformas que se discutieron en la Asamblea, en los dos tiempos que establece la ley, y que solo se quedó para la votación, debe abrirse la votación, y por lo tanto de las 11 preguntas, las 10 no tendrían sentido. Y en consecuencia, lo que se está haciendo ahora es una perversidad, porque se está poniendo el problema de la precarización laboral, como es el trabajo por hora y el contrato a plazo fijo, dentro de una consulta donde todo el mundo quiere seguridad y le va a decir sí a la seguridad. Quiere que los delincuentes estén presos y no deambulen por la calle dando inseguridad a la población, y la gente va a decir sí. Para usted son preguntas perversamente inductivas. Precisamente inducen a que toda esa plancha diga sí, aunque la señora Atamaín inteligentemente no haya puesto números a los estos, sino letras, pero igual todo va a estar en la misma plancha. Es decir, para mí esa perversa consulta se tiene que decidir por un no rotundo. ¿Por qué? Porque si se aprueba la consulta, tiene que el presidente de la República, en el tiempo que establece la ley, mandar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ya están. Todo lo que está en la consulta están ya resuelto, porque ha sido discutido por la Asamblea, tanto por la anterior como por la actual. Y en consecuencia lo único que queda es la precarización laboral, que es el objetivo principal del gobierno nacional, que hoy le miente al país de que ha creado cientos de miles de empleos, cuando 50.000 plazas de empleo. 60 dijeron, y luego la ministra dijo que tenía más de 100.000. Pero lo que yo digo es que eso no se refleja en el informe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es donde se deben inscribir los trabajadores cuando ingresan a laborar. ¿O es que acaso los contratos que se están haciendo son contratos que no tienen que ser registrados en la Seguridad Social y no tienen que ser digitalizados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? No sé, pero habrá que preguntarle a la ministra de dónde salen esa información. Me va a decir a lo mejor de los registros de la inscripción de contratos que tienen el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Pero entonces que nos digan a dónde están las empresas que se crearon en este tiempo para darle nuevos empleos a los trabajadores. Lo que sí sabemos nosotros es que los 60.000 para trabajos que existían, producto del narcotráfico, hoy están en deficitario, y están ahora, la violencia en las calles se está dando ya no por el crimen organizado, sino por la desesperación de la población que no tiene trabajo, no tiene estudios y tiene que comer. Totalmente carentes de cualquier tipo de políticas públicas, que es lo que no se ve pues prácticamente en la objetividad histórica actual. Eso es lo que la gente se pregunta. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala una cifra casi de 85.000, si no es más, personas que están ya en las calles, mientras el presidente de la República dice que se han creado más de 50.000 empleos, no sé de dónde, quizás en el lado oscuro de la luna, pero eso está que tendrá que definirlo el mismo gobierno nacional. No a la consulta popular, señala el doctor
Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la SEDOCUT, y también nos hizo un análisis respecto de la terrible situación de los jubilados y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y esperamos tenerle una nueva oportunidad. Muy buenos días, esperamos pues que esta orientación que nosotros damos desde la SEDOCUT sea analizada, ¿no? sin pasionismo, porque esto es el Ecuador. El Ecuador tiene que salir del marasmo en el que nos encontramos y debemos buscar la mejor posibilidad de hacerlo. Buenas tardes. Muy bien, 10 horas con 59 minutos, 10 horas con 59 minutos. Le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. En breve vamos a tener también la presencia del ideólogo Jorge Copiano, él, una persona con una amplia trayectoria en el mundo político, un analista, etcétera. Vamos a tratar temas también de mucha importancia para todos los ecuatorianos. Ya volvemos con esos detalles.